María Ángeles Corvino, que la tengo frente a mí, que ahora le voy a decir buenas tardes, como corresponde. Tuvimos varios programas dedicados a la niñez, a la primera infancia, al nacimiento, a después cuando el chico empezaba a tener sus propios hábitos, pero también identificándose con lo de la familia. Exacto. Vamos a hacer un pequeño salto cuántico, así en el tiempo, de una semana a la otra, y nos vamos a ir a la adolescencia y la obesidad. Primero, antes de dejarte todo el micrófono para vos, gracias por estar acá y buenas tardes. Muchísimas gracias a vos, Claudio. Buenas tardes. Bueno, contame, adolescencia y obesidad, temazo. Temazo. Sí, en realidad veníamos ya charlando un poquito, habíamos hecho toda una cronología desde el nacimiento hasta, bueno, ya los años más sociales de los chicos. Y cuando empezamos a hablar de nutracéuticos, tocamos el tema un poco de la adolescencia, donde veíamos situaciones específicas de carencia que se veían a partir de los 6 años hasta los 16, 17, abarca toda una etapa, un periodo, una edad biológica en donde empezamos a tener algunas carencias y algunos desarreglos. El micro anterior habíamos hablado específicamente de desnutrición o de problemas de carencia y cómo poner algunos suplementos o complementos alimentarios en esas situaciones. Y hoy me interesa tocar el tema de la obesidad en este grupo, ¿no? Porque, bueno, la obesidad, si bien nos afecta a todas las etapas de la vida y es un problema hoy por hoy, es una pandemia generalizada, cuando hablamos específicamente de adolescencia tenemos algunas controversias, porque es una etapa de mucho cambio, es una etapa donde hormonalmente vamos a fluctuar y vamos a tener diferentes consecuencias en el desarrollo, y eso se puede traducir en un sobrepeso o en un bajo peso, pero muchas veces propio de ese estado madurativo, digamos, cuando ya llegamos a un equilibrio y ya ese desequilibrio hormonal se empieza a equilibrar, volvemos a compensar. El cuerpo compensa con sus mecanismos adaptativos y tenemos más una situación de normalidad. Ahí está. ¿Sí? Sí. Pero bueno, lo que se está viendo es que en realidad muchos de estos sobrepesos después se desarrollan o evolucionan a obesidad. ¿Sí? ¿Cómo, una preguntita, un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre un sobrepeso y obesidad, digamos? Perfecto. ¿Cómo calcular si uno está 8 kilos de más? Perfecto. ¿Estamos en sobrepeso u obesidad? Te explico. Obesidad, te digo. Obesidad. Obesidad. Muy bien esa dialéctica. No, es excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque hay que distinguir. Un sobrepeso no son solamente algunos kilos por encima del estándar normal, sino que la diferencia con la obesidad es que la obesidad es el aumento de grasa. Ajá. Solamente de grasa corporal. Puede ser visceral o puede ser subcutánea, pero es el aumento de grasa. Eso nosotros tenemos fórmulas y métodos para determinar si hay un aumento de grasa. Obesidad. Eso es obesidad. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Que uno puede estar normopeso o con un poquito de sobrepeso y puede estar obeso. Es decir, que uno dice, estoy en 6 kilos de más, 7 kilos de más, bueno, es sobrepeso y puede llegar a tener una obesidad. Exactamente. Ahí está. Porque cuando tenemos una persona, ya salimos de la adolescencia, cualquier persona, generalmente un hombre, que tiene un peso por encima del estándar normal, pero que es una persona que hace mucha actividad física, no es una persona que sea obesa o que tenga un sobrepeso problemático. Ahí está. O perjudicial para la salud. Es un sobrepeso de músculo. Ese sobrepeso de músculo es beneficioso para la salud. Claro, no es un sobrepeso ligado a la grasa. Exacto. Pero generalmente, cuando nosotros evaluamos índice de masa corporal en los chicos entre 6 y 16 años, lo relacionamos con la talla y tenemos, digamos, tablas donde vamos relacionando distintas variables, nos encontramos con que el sobrepeso generalmente está ligado a un aumento de grasa corporal. No llega a ser obesidad, porque los porcentajes no dan para obesidad, pero sí ese sobrepeso a expensa de grasa es un sobrepeso perjudicial. Ahí está. ¿Sí? Sí. Pero
en la adolescencia o en los momentos en donde hay fluctuaciones hormonales suele darse este desequilibrio donde aumentamos un poquito de grasa o incluso hay chicos bajo peso, que uno dice, pero no aumenta. Bueno, hay que esperar la maduración. Cuando ya pasamos la etapa madurativa, todo eso se equilibra. El problema es que estamos viendo que la mayoría de los sobrepesos que son perjudiciales evolucionan a obesidad. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces... Sería como la antesala de la gordura, por decirlo de alguna manera. Es decir, el sobrepeso es lo primero, vos te quedás ahí planchadito, tranquilo, pero ahí te puede llevar a la obesidad tranquilamente. Exactamente. De hecho, nosotros no ponemos a dietar a los chicos, ni a los adolescentes incluso. No los ponemos a dietar. No les damos planes hipocalóricos para bajar si tienen un poco de sobrepeso. Los ponemos a gastar más energía, los ponemos a hacer actividad física, que desarrollen más masa muscular, ¿sí? Pero no los ponemos a dietar, porque eso se da después, cuando ya hormonalmente estamos equilibrados y cuando no tenemos riesgos. Claro. Entonces, por un lado se está abordando esta problemática de la obesidad desde el lado biológico o fisiológico, ¿no? Con todas las consecuencias metabólicas que esto trae, que ya las hablamos, en la niñez también ocurre, empieza a haber síndromes metabólicos, empieza a estar relacionada la obesidad con la prehipertensión o la hipertensión. Nosotros tenemos chicos hoy menores de 16 años que tienen hipertensión, ¿sí? Por tener exceso de grasa corporal. Los relacionamos con una resistencia a la insulina, empiezan a tener metabólicamente situaciones en la insulina ahí que no están en homeostasis, no están en equilibrio. Eso por un lado, ¿no? Vemos todos los riesgos y toda la evolución de la enfermedad desde ese lugar. Pero también, gracias a Dios, y no de una manera solamente empírica, sino que ya científicamente se está estudiando la parte psico, socio y neuroemocional de los chicos. Claro. En esta etapa, que no es para discriminar, porque en realidad, si bien tenemos cuestiones propias de adaptaciones en el adolescente que tienen que ver con el físico y lo fisiológico, pero también desde lo emocional, porque empieza a haber conflictos emocionales, cómo esto puede afectar o desencadenar una obesidad y cuánto hay de lo emocional, ¿sí? O de lo psíquico, de lo psicosomático se dice, cuánto hay de lo psicosomático en relación al desarrollo de la obesidad. Muchísimo. Para mí tiene mucho que ver, que me acuerdo de una frase que vos dijiste que estaba muy bueno, que el alimento uno lo une también a lo emocional cuando es chiquito, ¿no? Uno como así como un premio y castigo, un momento bueno, placentero o displacentero, digamos también en la adolescencia lo emocional juega. Claro, es decir, estas son bases que se empiezan a formar desde chiquito, como ya lo hablamos un montón de veces. Pero en una situación de conflicto emocional, que lo tenemos todos cuando somos adolescentes, se está viendo que hay mucho de esto en el desarrollo, o sea, en la evolución de este sobrepeso a obesidad. ¿Sí? La implicancia, la influencia y la importancia que tiene la parte emocional en la evolución de la obesidad. ¿Sí? Ahí está. Entonces, dale. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Dale. Después, bueno, cuando vos sigas en el medio, sí. o aclarámelo ahora. Dale. Por ejemplo, para establecer un sobrepeso, la altura tiene que ver, exacto, el sexo, la edad. La edad. ¿Hay otros componentes? La talla, el sexo, si son sí. varón o mujer. Sí. La genética también tiene mucho que ver, ¿sí? Pero las variables que se tienen en cuenta generalmente son la talla, la edad y el peso actual. Y el peso actual. Eso es lo que se tiene en cuenta para ver estándares. Pero después se ve evolución. Ahí está. Es decir, eso puede ir subiendo, puede ir bajando, tendencias, ¿sí? Eso es lo que se evalúa. Vamos a ir a un tema musical. Tengo miedo de decirle la talla y todo eso a María Ángela, a ver si estamos bandeados, Pablo, pero no importa. Después en el medio se lo pregunto. Tema musical y volvemos. Ton